pues estoy con el licenciado Eric Irigoyen, abogado, por supuesto, ya lo hemos tenido en varias ocasiones. El día de hoy vamos a hablar sobre pensión alimenticia, pero ustedes recordarán que la semana pasada estábamos hablando de la pensión alimenticia que los padres le tienen que dar a los hijos, que uno pensaría, bueno, pues hasta ahí se queda la pensión alimenticia, y pues no es cierto. También los hijos, en varias ocasiones, que ahorita platicaremos con Eric, le tienen que dar pensión alimenticia a los padres. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenidísimo de nuevo. Con gusto, de nueva cuenta, aquí en el programa. Pues ahora sí, vamos al tema, Eric. ¿En qué momento un hijo le tiene que dar pensión alimenticia al padre? Que se me hace muy, muy importante. Sí, mira, Mar, empezamos con esto. Bueno, los alimentos o la pensión alimenticia como tal, allí tiene un principio jurídico que se llama principio de reciprocidad. ¿Esto qué significa? El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. Entonces, en ese orden de ideas, los padres a los hijos cuando les ministran o les dan alimentos, los hijos cuando crecen tienen a su vez el derecho de dárselos, o los padres de pedirle los alimentos a los hijos. Y por obligación. Por obligación, está en la ley. O sea que en el momento en que un padre por diferentes situaciones se pueda ver desvalido, le puede exigir la pensión alimenticia al hijo, o en qué casos, a ver eso, en qué casos le puede pedir la pensión alimenticia el padre al hijo. Es correcto. Es claro que al pasar de los años, los adultos, los padres van creciendo, los hijos van creciendo también, y bueno, hay muchos padres que van disminuyendo su capacidad laboral, e incluso como lo comentabas el programa pasado, hay muchos que se dedican al comercio informal y que no tienen una capacidad o no tienen esos accesos a las pensiones y a jubilarse, a tener un dinero después de su trabajo ordinario. Y ahí cuando estos padres necesitan que los hijos les den alimentos. Obviamente los hijos hay muchas veces que crecen, estudian una carrera profesional o simplemente tienen un trabajo más formal y deben de atender a los padres. El caso es que los padres cuando necesitan esos alimentos es cuando realmente los hijos no los asisten, los padres se encuentran solos, ¿no? Igual muchas personas de la tercera edad, por ejemplo, abuelitos, abuelitas que luego los abandonan, no tendría por qué ser así porque la ley los protege. Así es. El Código Civil del Estado de México, del Distrito Federal y en general de toda la República prevé que cuando llegue el padre, bueno, el adulto mayor en un determinado momento a necesitar esos alimentos, debe de comprobarlo ante el juez de lo familiar. Va, presenta una demanda o va a las defensorías de oficio o al DIF estatal que le corresponda, va y presenta una petición, una demanda de alimentos. Obviamente tiene que acreditar que los necesita, claro. Omar, porque muchas veces, bueno, también hay personas que no los necesitan, ¿no? Y que demandan a los hijos porque tienen ahora un muy buen trabajo para querer un poquito más de dinero, pero... Qué situación tan compleja, ¿no? Porque ahí deberían de ser cosas de amor más que nada, o no de obligación, o no porque ahora estás ganando más. Es una responsabilidad más que nada social y cultural, educativa, pero bueno, simplemente cuando llega el momento, bueno, el adulto mayor o el padre, ya cuando necesita los alimentos, tiene que demandarlos. Aquí hay que especificar un punto. También, tratándose de padres a menores de edad, hay una presunción legal de que los necesita, o de concubina a concubino, o de esposo a esposa, hay una presunción natural de que los necesita. Tratándose de padres a hijos, cuando se van a demandar, cuando ya están grandes los padres y le van a demandar alimentos a los hijos, tiene que acreditar que sí los necesita. Y por ejemplo, pregunta, si es hijo natural y no tiene el apellido de su papá, aún así el papá puede pedirle, ya te estoy poniendo casos bien complejos, Venga. pero ¿le puede pedir pensión alimenticia al hijo aunque no tenga su apellido? Este es un tema muy, muy, muy interesante que creo que lo vamos a ver un poco después. Tendría que demandar primero el reconocimiento de paternidad. Primero que el reconocimiento de paternidad para que el entroncamiento legal, el entroncamiento familiar fuera legalmente establecido con los apellidos, y posterior a ello, o incluso muchas veces en las resoluciones donde decretan ese entroncamiento, ese reconocimiento, inmediatamente ahí decretan los alimentos. No, es un tema muy bueno. Muy bueno, igual hablar por ejemplo de concubinato, pero Eric, no quiero que se me acabe el tiempo sin que por favor, muchísimas gracias a todos los que nos hicieron el favor de
escribir y que te han escrito bastante aquí con gusto. Yo estoy seguro que varias de las preguntas que te hicieron, muchos de los que nos estuvieron viendo también las tienen. Entonces, por favor, platícanos cuáles fueron las más o menos lo que te comentaron, lo que te preguntaron, Sí, etcétera. antes que nada, pues muchas gracias por toda la gente que se comunicó al Facebook y a mi mail. Bueno, por ahí tuvimos un agradecimiento a la señora, creo que es Patti Amauri o Mauri, nos dejó por ahí un mensaje, le especificamos su contestación en el Facebook. César Ortega, Juan Manuel Rivera Ruiz, varios, Pati Ríos, varios nos dejaron mensajes de los que recuerdo. Una pregunta que me llamó mucho la atención y la contesto al aire. Ajá. Nos preguntaba uno de del auditorio, nos decía, bueno, cuando los padres no pueden dar alimentos a sus hijos, en especial el padre, decía, si mi esposo no le puede dar porque no trabaja, porque no tiene, porque se ha desobligado, no le puede dar o no le quiere dar a mi hijo los alimentos, alguien más puede darle los alimentos si yo no trabajo, decía la esposa. Claro que sí, les puede dar. El orden, la prelación u orden para conminar u obligar a alguien más a los alimentos es, primero, los ascendientes, por parte del padre. O sea, los abuelos. Los abuelos paternos. O sea que la señora puede llegar con los abuelos a decirle, oye, ¿sabe qué? Es correcto. Su nieto no tiene que pagar a comer. Así es, y los abuelos tienen la capacidad económica y la madre acredita esa situación que necesita alimentos y que el padre no puede darlos, puede demandar primero. El orden de prelación nuevamente está primero los ascendientes paternos, que son los papás del papá, y después los papás de la mamá. Y también después podemos acudir incluso a los grados colaterales o los hermanos. Es una cosa que muy poca gente lo sabe, o es raro verse, muy interesante, raro verse en la práctica, de que vayan y demanden, por ejemplo, a los tíos, ¿no? O, bueno, simplemente a los abuelos, ¿no? Oye, necesita alimentos tu nieto. Y te van a decir, sí, cómo no, pues fíjate que sí. Así es. Y la patria potestad no cambia. La patria potestad no cambia. La patria potestad es un derecho de hecho, un derecho de ejercicio de derechos que, y si quieres un poquito más adelante platicamos un tema también muy especial. Sí, muy interesante, porque en ese caso la mamá igual no sé si perdería la patria potestad porque no puede alimentar a su hijo y tiene que estar pidiendo ayuda de otras personas. Actualmente si hay una culpa o una responsabilidad inherente de que se está negando la mamá o el papá a